Muy buenos días. Aquí estamos ya, listos y listas para caminar en el consejo de Dios. Ese consejo bueno, adecuado, oportuno, que llega a nuestra vida cada día para ayudarnos, para orientarnos, aconsejarnos. Siempre es bueno comenzar el día poniéndolo en las manos de Dios. Un Dios amoroso que nos cuida y nos protege, que está atento a las necesidades incluso más pequeñas que pueda haber en nuestra vida. A mí me da mucha paz saber que el Señor cuida de mí. Estaba pensando en una palabra que muchas veces se acerca a nuestra vida y nos hace quedar un poquito desorientados, desorientadas. Dice la palabra de Dios: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Es interesante que cuando nosotros comenzamos a creer que lo sabemos todo, que no necesitamos nada, llegamos al final a esa conclusión de que no necesitamos ni siquiera de Dios. Y cuando llegamos a esta conclusión, que no necesitamos de Dios, entonces empezamos a caminar rumbo al fracaso en todas las áreas de nuestra vida. La indiferencia. La indiferencia nos lleva muchas veces a vivir una vida vacía de significado. Estamos viviendo a nuestro aire, a nuestra manera, creyendo de que nosotros no necesitamos nada ni a nadie. No sé si te ha pasado, pero a veces con el paso de los días, el cansancio del trabajo, las luchas diarias, los problemas que enfrentamos, lo primero que hacemos es descuidar nuestra vida espiritual. Empezamos a dejar de orar, no tenemos tiempo, o lo dejamos para última hora de la noche y cuando empezamos a orar nos quedamos dormidos. Dejamos de leer la palabra de Dios porque no hay tiempo. Pero seguimos viendo la televisión, las series, las noticias. Seguimos teniendo tiempo para estar con nuestros amigos, pero no para ir a la casa de Dios y escuchar su palabra y tener comunión con los hermanos. Caemos en una indiferencia espiritual que nos lleva simplemente a vivir una vida que no tiene mucho sentido. ¿Sabes una cosa? El domingo decíamos de que el tiempo es de lo que está hecha nuestra vida. Y también decíamos que debemos aprender a redimir nuestro tiempo porque los días son malos. Cuando nosotros dejamos que la indiferencia espiritual alcance nuestra vida y tome posesión de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, cuando nuestra prioridad deja de ser el Señor y empiezan a hacer las cosas, entonces nuestra vida está condenada al fracaso. Nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Dejamos de aprovechar el tiempo de una manera inteligente. Nuestra vida, entonces, va camino del fracaso. Es interesante. Quizás creíste que ya sabías todo, que no tenías nada que aprender, que ya sabías cómo cubrir todas tus necesidades espirituales, emocionales. Quizás creíste que no te hacía falta tener en cuenta a Dios. Y entraste en eso que se llama indiferencia espiritual. Esa indiferencia que muchas veces es un cáncer en el corazón del ser humano. La indiferencia nos lleva a no ver las cosas que son importantes, aquellas que tienen eternidad en sí misma, aquellas que nos apartan del Señor, de sus bendiciones, de sus promesas. No sé si te ha pasado, pero a mí sí. En algún momento me he dado cuenta que se estaba enfriando mi corazón, que ya no tenía esa relación de amor con el Señor, que ya no era mi prioridad, que no tenía tiempo para Él.
Pero gracias al Señor, reaccioné a tiempo y pude arrepentirme. Y pude decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi primer pensamiento cuando me levanto y mi último pensamiento cuando me acuesto. Yo quiero que seas tú el que cubras con tu gracia todo lo que va a acontecer en mi día para que mi vida tenga sentido, para que yo pueda caminar segura, para que mi familia esté bajo la protección de tu presencia. Señor, líbrame de la indiferencia espiritual, líbrame de ser sabia en mi opinión, apártame del mal y ayúdame a no olvidarme que solo en ti se halla la fuente de la paz, de la bendición y de la vida. La indiferencia nos puede llevar a dejar de lado a Dios, pero Dios no se olvida de nosotros, de nosotras, y Él vuelve a atraernos hacia Él con cuerdas de amor y de misericordia. Él sigue queriendo trabajar en nuestro corazón para que el orgullo y la altivez dejen lugar a corazones humildes y sinceros que reconocen que solo caminando con el Señor nuestra vida tiene sentido. El tiempo, entonces, de nuestra vida se hace un tiempo que vale la pena ser vivido. Dice la Biblia en el Salmo 51:17, para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Hoy quiero invitarte a practicar todo lo que has dejado de hacer en el sentido espiritual, a volver tu mirada al Señor, a vivir en su presencia. No dejes que la indiferencia espiritual haga de ti lo que tú nunca buscaste ser. Abraza de nuevo tu comunión con el Señor. Que Dios te bendiga.